Días a todos en este jueves en el que vamos a hablar de un tema que me encanta. Me encanta porque creo que mezcla dos aspectos que están hoy en día muy en la mesa, no solo de recursos humanos, sino de los CEOs, de las organizaciones, y que de verdad aportan un valor a la competitividad de las empresas en todos los sentidos que no hay que desdeñar. Me refiero a la diversidad y a la tecnología, a los datos, cómo utilizar la inteligencia artificial para que la diversidad, la DEI tan famosa que ahora mismo está ocupando todas las memorias de sostenibilidad, los reportes de información no financiera, pues de verdad sea una realidad igualitaria para todos los colectivos que están dentro de ese paraguas de la DEI. Y tenemos a una empresa, que es la primera vez que se estrena con nosotros, Juan León, y a su CEO, María Jesús Alonso. Bienvenida, María Jesús. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ir. Pues yo encantada de tenerte, porque como te decía en off, este es un tema que por muchos motivos me gusta mucho. Creo que además hay que empezar a profundizar en él mucho, 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 no solo en la vertiente de la inteligencia artificial, los datos, sino de verdad cómo todo ello nos ayuda, en este caso, a ser más diversos. Pero en el ámbito de recursos humanos, el mundo del dato y de esa analítica predictiva y todo, y la inteligencia conversacional, todo lo que está dentro de esto que a mí en su día me dijeron que el metaverso es todo esto, o sea, que no es lo que estamos acostumbrados a ver, sino toda la tecnología que hay ahora mismo tan disruptiva, pues de verdad cómo nos puede ayudar a ser mejores, como profesionales, como empresas y como sociedad en general. Vamos a ello, María Jesús, que yo tengo muchas ganas de conocer tu exposición y voy a ir afilando mi lápiz porque ya tengo unas cuantas preguntas, pero seguro que se me ocurren unas cuantas más escuchándote. Sí, pues muchas gracias, Marta. Buenos días a todos. La verdad es que, bueno, pues siendo mujer profesional, claramente es algo que uno lleva en el ADN absolutamente, el estar preocupada y ocupada en mejorar la capacidad de desarrollo profesional de las mujeres y en general de la diversidad en las empresas. Estando en puestos directivos en distintas empresas, tanto en multinacionales como luego creando mi propia empresa, siempre es algo que he tenido muy en cuenta y he fomentado, ¿no? Ese equilibrio en las relaciones, porque creo realmente que es positivo para todos. Si os parece, en Qualion lo que hacemos es trabajar con los datos, con la información. ¿Perdona? En Qualion lo que hacemos es trabajar con los datos por medio de inteligencia artificial y de business intelligence para que las empresas puedan tomar estas decisiones inteligentes, es decir, decisiones con conocimiento. ¿Vale? Lo que os comentaba aquí, lo que hacemos es crear esos flujos de datos para automatizar procesos y por medio de análisis productivo extraemos el máximo valor de nuestros datos. Hemos recibido por ello diversos reconocimientos, aquí están mencionados 3 de ellos, pero hay uno que me gusta especialmente, que es el de la empresa flexible, porque aún siendo no una empresa grande, hemos mostrado flexibilidad, equilibrio, conciliación y optimización de talento. Eso nos ha hecho sentir especialmente orgullosas. ¿Y por qué? Pues porque en las empresas tecnológicas se percibe bastante desequilibrio en las plantillas, incluso en los equipos gestores, se nota una ausencia de mujeres especialmente. En España hablamos fundamentalmente de un problema de género más que de otro tipo de diversidades, pero eso no quiere decir que no haya que tenerlo en cuenta y ahora lo comentaremos. ¿Por qué utilizamos explotación de datos e inteligencia artificial? ¿Y por qué esta inteligencia artificial nos permite transformar las sociedades, tanto a las empresas como a nuestra sociedad, en unas organizaciones y unos ecosistemas y una sociedad más igualitaria y más diversa?
Lo que se percibe siempre respecto a la igualdad de género, esto menciona un poquito de historia. Le digo historia porque estamos hablando de 2014, ¿vale? Estamos en 2023, estamos hablando de hace casi 10 años. El informe que emite el World Economic Forum en 2014, es decir, ya era sobre datos del año anterior, con lo cual estamos hablando de hace 10 años, ya se indicaba que las empresas que no contratan y retienen a mujeres y se aseguran de esa manera que tengan un camino hacia puestos de liderazgo, están socavando su propia competitividad a largo plazo. Las que sí lo hacen demuestran sus estudios que los beneficios de esa diversidad son claros. Por otro lado, McKinsey, un año más tarde, pero referida ya a datos de 2014, lo mismo, que las plantillas más diversas tienen mejores resultados. Es decir, estamos hablando de una cuestión no solamente de fairness, de equidad, de respeto, de igualdad por sí misma, sino que estamos hablando de negocio. Y las empresas, cuando se habla de negocio, entienden, y cuando se habla de números y de resultados, ponen mucha atención. Estamos hablando de resultados reales de negocio. El propio Business Consulting Group, en el 17, decía que las empresas que tenían parámetros de diversidad por debajo de la media tenían incluso un 26% menor de resultados, o sea, de ingresos correspondientes a innovación. Y sin embargo, las que tenían parámetros de diversidad por encima de la media tenían un porcentaje de beneficios superiores, de ingresos un 45% superiores a la media de las empresas. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de cifras, estamos hablando de números, estamos hablando de datos económicos y de resultados reales. ¿Qué es lo que sucede? Las empresas implantan políticas de diversidad. Pero tenemos el caso español en el que la normativa es específicamente detallista en qué es lo que hay que analizar, pero de una manera o de otra, pero no es aplicable además a todas, es aplicable a las empresas. Primero era por encima de 250, ya desde el año pasado por encima de 50 trabajadores, por eso se habla de la maldición del trabajador número 50, porque a partir de 50, o sea, con 49 no, pero con 50 o más tienes unas obligaciones claramente diferentes, no solamente en materia de diversidad, en muchas otras de tipo de reporte. Entonces, las empresas, estén obligadas o no a tener ese plan de igualdad relativamente reciente, ahora vemos un poco la normativa, prácticamente un 75% de ellas ya han implantado políticas para fomentar esa igualdad de oportunidades, porque si no, el mercado no le reconoce que es una empresa en la que hay que confiar. El mercado, si está vendiendo productos o servicios al mundo retail, es decir, a mercado minorista, a gran público, no apoya empresas que no son diversas, porque en sus comunicaciones de marketing hoy en día y comerciales, hoy en día todas hablan de diversidad, todas hablan de igualdad, pero tienen que haber implantado ciertas políticas, estén o no obligadas. Es el entorno, es el mercado quien realmente les está obligando. En el informe más reciente de la OIT es también que es necesario aumentar esa visibilidad de la mujer y la promoción de la mujer en las áreas empresariales estratégicas. Todo esto, hablando primero de igualdad, hablamos de diversidad ahora y en diversidad e inclusión tenemos tanto por un lado la equidad de género,
con un 45% de las empresas con una preocupación importante y por medio de políticas activas para lograr esa equidad de género, pero el equipo de trabajo generacional tiene que ser más diverso. Si hablamos de generacional, estamos hablando de ese edadismo que se detecta en muchas organizaciones, pero incluso en los medios de comunicación. No es fácil encontrar a comunicadores con una edad, digamos, avanzada, es decir, estamos hablando por encima de 45, porque inmediatamente sufren una transformación o intentan rejuvenecer de alguna manera porque se sienten excluidos del mercado, excluidos del mundo. Eso no tiene mucho sentido. Se está hablando ahora también de la generación plata como una que aporta gran conocimiento a las organizaciones y es precisamente la generación silver, llena de canas. Esa plata nos aporta conocimiento, experiencia, conocimiento de una manera distinta a como lo aportan los jóvenes, pero los jóvenes, por mucha experiencia que tienen, no han tenido suficientes años en su vida para tener la misma experiencia que puede acumular una persona con más de 45, 50, 55. Estamos hablando que ahora la edad de jubilación está en este momento en 67 años. En breve pasa a 68. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida está en 90 y pico. Es que es insostenible, no ya como país, sino como sociedad en general, porque hablamos ya también de toda Europa, va aumentando la edad de jubilación. Es insostenible una sociedad con una parte muy significativa de la población no activa, no aportando, solamente detrayendo recursos. Es cierto que los ha aportado antes, por supuesto, hay que reconocerlo, eso es así. Pero no puede estar solamente detrayendo, tiene que seguir aportando de alguna manera. De ahí que haya surgido la jubilación activa, que permite un trabajo parcial, combinable con la pensión. Es muy importante que las empresas lo tengamos en cuenta. Y cuando hablamos de personas con algún tipo de discapacidad, como está ahí referido, hay diversos tipos de, llamémosle, hay discapacidades, claramente porque son limitantes en ciertas cosas, pero hay situaciones en las que esa, digamos, limitación o no conforme a la norma o a la mayoría en cierto área, sí les permite tener otras áreas especialmente desarrolladas. Y estoy hablando, por ejemplo, de la diversidad intelectual. Problemas o bien de tipo neurológico o cromosómicos, etcétera, o otro tipo de lo que los médicos consideran alteraciones de una norma, de un estándar, permiten, sin embargo, ser especialmente efectivos en ciertas tareas. Y ahora comentaré algún caso. Respecto a comunidades LGTBQ o todo el grupo de personas con otras orientaciones de género o personas de raza o etnias diferentes, en España hay menor prioridad para integrarlas al entorno corporativo porque en este momento todavía no es la normativa tan estricta como lo es en el caso de la diversidad de género, hablando de hombres y mujeres. Eso no quiere decir que no haya que tenerlo en cuenta. Hay sensibilidades francamente diferentes y además, si todo el mundo en una sociedad fuesen todos fontaneros, ¿quién no iba a saber poner la electricidad? ¿Quién iba a saber fabricar ordenadores? ¿Quién iba a saber cocinar
y dar de comer y alimentar o cuidar el campo y los animales. No podemos ser todos iguales haciendo lo mismo y, por tanto, pensando de la misma manera. Tenemos que tener un equilibrio razonable en el que todos aportamos nuestra parte y en el conjunto, entre todos, hacemos esto mucho mejor. Esta diversidad de estrategia de equidad, de diversidad, equidad e inclusión es muy importante para hacer crecer el negocio, pero para todo ello hacen falta los datos. Cómo medir ese avance de los esfuerzos, cómo medir la situación en la que estamos. De momento estoy hablando de conceptos y explicaciones, estoy dando muy poquitos datos. Si queréis, yo tengo una batería de datos aquí para poder empezar a soltar, pero no tiene mucho sentido. Los datos, al final, los números que nos dan constantemente en las estadísticas, en los estudios, hemos visto ahí unos cuantos porcentajes, pero el porcentaje solo me está dando información o necesito poder compararlo con algo. Porque un porcentaje me está hablando de la media o me da una única referencia. Pero ahora tenemos la posibilidad de hacer las comparativas con datos de nuestra propia empresa, de nuestra propia organización, estar analizando el avance permanentemente, monitorizar si las acciones que realizamos en la empresa son las correctas porque están dando los resultados apetecidos y deseados, perseguidos, o si, siendo muy buenas en concepto, resulta que al aplicarlas, por la percepción que existe en el entorno en el que se aplican, no otorgan y no consiguen los resultados perseguidos. Lo vemos en un momento. Hablaba de porcentajes. Bueno, yo creo que no hay tampoco que especificar mucho más. Son 3 porcentajes muy claros. El 80% de las empresas españolas tiene un presupuesto destinado a iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. No se ha visto afectado, hay una presión grande y el 46% incluso piensan aumentar esa inversión. Pero hay que hacer esa inversión no solamente en manifestaciones de tipo comercial, en declaraciones, entre comillas, pancartas, que saquemos es el show, por así decir, termina volviéndose en contra. Hay que tener de verdad una información detallada de cuál es la situación. El 66% en España dicen que hacen seguimiento de los avances de diversidad o que supone un reto para ellos. No disponen de sistemas actualizados que respalden su estrategia de implementación de todas sus políticas. Solamente el 24% mide el impacto empresarial y estamos diciendo que esto es aplicable a todas las empresas de más de 50 trabajadores. Es muy poco, es muy poco. Tenemos que analizar mucho más. Entiendo que es muy complejo, es muy pesado, es tedioso, pero hay que hacerlo y hay formas menos complicadas de hacerlo. Simplemente teniendo bien organizada la información y pudiendo contar con sistemas que te ayuden a hacerlo. Para aplicar estas políticas que comentábamos de diversidad e inclusión, tenemos estas acciones personales que en tu propio entorno puedes, con la familia y amigos, intervenir cuando hay alguna situación en la que no existe ese respeto por esa diversidad. Y en el lugar de trabajo, porque estamos hablando en un entorno profesional, ser un patrocinador es lo que llaman el allyship, ser aliado, pero patrocinar, no mentorizar a secas. El mentor aconseja,
el patrocinador realmente se involucra en que se consiga eso que se quiere ayudar a obtener. Hay que denunciar comportamientos inadecuados. De hecho, también es uno de los puntos que son objeto de denuncia en el sistema de whistleblowing, del canal de denuncias que es obligatorio, será obligatorio en brevísimo, en días, para las empresas, organizaciones, asociaciones, federaciones, todo tipo de entidades sin ánimo de lucro. Tiene que haber un canal de denuncias. Esto es uno de los puntos que son denunciables dentro de ese canal. Hay que fomentar ese entorno psicológicamente seguro para poder tener conversaciones que resultan incómodas, a lo mejor, o situaciones en las que hay que presionar para que alguien apoye este tipo de políticas. Hay que crear ese entorno y que todas las personas que están en una reunión tengan la oportunidad de hablar. Si deciden hablar o no es cuestión de ellos, pero que tengan la oportunidad y que no se les niegue por el hecho de esperarse que tengan una opinión diferente, ¿no? En la empresa tiene que haber formación periódica, eso lo conocemos, lo sabemos que con la ley de igualdad, con los planes de igualdad hay que hacer una formación periódica. No se establece un seguimiento de ello y la verdad es que tenemos que hacer ese seguimiento que veíamos antes, que el 24% de las empresas decían que era un reto auténtico para ellos hacer ese seguimiento de las mejoras, esa evolución en su situación de igualdad. Utilizar diferentes formas de contratación para no dirigirnos siempre a un mismo tipo de público o un público que está acostumbrada a utilizar unos canales. Tenemos que diversificar los canales para abrir lo más posible el público de candidatos y el abanico de candidatos al que nos podemos acercar. Si estamos hablando de diversidad de raza o de culturas, ayudar, pedir que alguien te acompañe, en fin. Estamos hablando de una serie de políticas y de formas de actuar que pongan en práctica de verdad y demuestren que la empresa de verdad y las personas que formamos la empresa de verdad estamos involucradas en esta inclusión. Por ello, cuando estábamos comentando esa dificultad del seguimiento, en Qualion, como empresa de tecnología, lo que hemos hecho ha sido analizar pormenorizadamente la normativa española en materia de igualdad, ver todos los requisitos, todo lo que se podía extraer, a todo lo que nos obliga el negociar el plan de igualdad con los representantes de los trabajadores, de las personas trabajadoras, y lo que hacemos es automatizar todo el proceso de diagnóstico, todo ese análisis de la información. Se realiza auditoría retributiva, el registro retributivo, la clasificación profesional, analizamos también uno por uno los distintos detalles de los puestos de trabajo, esas valoraciones de puestos de trabajo, toda la parte de cumplimiento, el compliance, esa valoración de puestos de trabajo comparada entre hombres y mujeres, ese registro comparado tanto por tipo de contrato, como por género, como por responsabilidades, como por cada una de las valoraciones de los puestos. ¿Cuál es esa implementación, el nivel de implementación que tienen esas políticas en la empresa? ¿Cuáles son los riesgos
y las oportunidades que tenemos dentro de la empresa, teniendo en cuenta los parámetros, los resultados que vamos dando. El seguimiento de esos indicadores, la evolución de esos indicadores, porque toda la información queda registrada, está siempre disponible para las empresas y van viendo la evolución. ¿Pero qué hemos introducido, además de esa parte de cumplimiento? La percepción de los empleados. La percepción, en el caso de Equal estamos hablando de la percepción de los empleados fundamentalmente. En el caso de Equal, que os comento la otra solución para diversidad, se analiza también la percepción del resto de stakeholders, es decir, o de personas involucradas o afectadas, clientes, proveedores, inversores o accionistas, por supuesto, como empleados miembros del equipo directivo y de toda la plantilla. Contestan todos muy fácilmente, de una manera muy intuitiva, para poder analizar esa percepción, es decir, lo que comentábamos antes de si realmente estamos consiguiendo los resultados que perseguimos con nuestras políticas o si por algún motivo que no tenemos detectado y que se revela en estos análisis y en estas encuestas, algo está impidiendo que sean tan efectivos como debieran mostrarse. A veces es simplemente una cuestión de comunicación o de comunicación interna, pero hay que saber qué es lo que está fallando. Tenemos que conseguir los resultados, tenemos que ser empresas igualitarias, tenemos que ser empresas justas y dar oportunidad a todos en beneficio de todos, de la sociedad y de las propias empresas, por supuesto, de las personas por encima de todo para su evolución. Entonces, esto es un poco lo que os había comentado, es 100% online, analiza gráficamente los resultados, hacemos absolutamente, lo veis ahí tanto en la anterior como en esta, parece que es solamente en el móvil, no, es una aplicación basada en web, optimizada para ser vista tanto desde móvil como desde tablet, como desde ordenadores de sobremesa, como en pantalla grande. No hay ningún tipo de problema. Esa es la flexibilidad. No sé si habíais visto antes por ahí el camaleón que tenemos en el logo. Somos flexibles, adaptables y entonces eso es lo que hacemos, lo tenemos en cuenta y es, como decía, muy parte de nuestro ADN. Hemos hablado de igualdad, pues hablemos de diversidad. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en Qualion para ayudar a las empresas en el seguimiento de sus políticas de diversidad? Pues una solución de Business Intelligence también, para ver el nivel de madurez en la estrategia de diversidad, equidad e inclusión en la empresa. Es importante, además de todos los datos, bueno, aquí están un poco simplemente pixelados porque no queríamos dar datos exactos, específicos, mostrando, porque son datos reales de empresas, entonces no queríamos que se viesen exactamente cifras, están un poquito alterados, simplemente para que veáis un poco las pantallas. Analizamos las distintas diversidades, la de sexo, origen o raza, edad, género y capacidades. ¿Vale? Esas las tengo ahí puestas en inglés porque hace muy poquito estaba en Nueva York presentando Equal a grandes multinacionales aquí en Estados Unidos. Bueno, había multinacionales de todo el mundo y tenían un gravísimo problema porque no tenían cómo estar midiendo todas estas distintos parámetros que son necesarios para poder tener un adecuado control y seguimiento y monitorización de sus políticas y de la efectividad, sobre todo, de sus políticas.
Hablamos del diálogo con los stakeholders, y que es lo que comentábamos antes, con esas encuestas. En el caso de DeQual, que es para diversidad, analiza también la de género, como decíamos. Esas encuestas a clientes, proveedores, inversores o accionistas, además de los empleados, identificar las expectativas, te realiza un mapa de diversidad completo, identificar los gaps, digamos, las deficiencias, digamos, que tengas corporativamente, valida la implementación de tus políticas porque ves si son efectivas o no, ves en la evolución si están teniendo esa efectividad que pretendías, y una matriz de priorizaciones a la hora de implementar las estrategias. ¿Todo esto qué es lo que sucede? Pues que tanto la igualdad como la diversidad son la pata social de todo el diagnóstico de sostenibilidad, porque la sostenibilidad completa o ESG es muchas veces se olvida la pata de la G, que es de la governance, porque hay que analizar también el gobierno corporativo, la parte financiera y gobierno corporativo, esa sostenibilidad social que hemos hablado, que analizamos por un lado con DeQual, también se analiza para la sostenibilidad, y luego la sostenibilidad obviamente medioambiental, que todo el mundo entiende cuando se habla de sostenibilidad, fundamentalmente la medioambiental. No es solamente la medioambiental, sino que hay que ver las tres patas completas, o las cuatro si separas la económica de la de cumplimiento o gobierno corporativo, ¿vale? Más la social y la de medioambiental. ¿Cómo hacemos? Pues los datos son esenciales, la información es esencial, pero el tratamiento que se da a la información es esencial, y la cruzamos de muchas maneras para asegurar que los resultados, cuando se da un indicador, es real ese dato, ese resultado del indicador. Si no, podríamos estar cogiendo datos y analizándolos de una única manera, unidireccional, y entonces podríamos tener unos resultados absolutamente manipulables, porque en el momento en que se introduce una pequeña variación en un dato, nos puede alterar los resultados del resto. Es lo importante, por medio de este Business Intelligence, hacer ese cruce multidireccional de los datos para ver si son consistentes los resultados de unos y de otros. Entonces, pues, analizando estos datos, pues esta solución de sostenibilidad también. Quería explicar un poco esto. Si hay dudas, si alguien quiere saber en detalle el tipo de indicadores que salen, tenemos una conversación, os explicamos qué es lo que se hace, pero de verdad no aceptemos a secas los datos que nos sueltan de algún pequeño informe en el que no tenemos la información de la muestra de empresas, de cuáles son los resultados, cuál es el nivel de participación de las empresas en cada uno de los tramos en los que se dividen para hacer la estratificación de empresas. Tengamos siempre en cuenta que, como esto es para personas, las personas tienen que estar involucradas. Los datos son importantes, pero siempre hay que corroborarlo con las personas. Por eso es importante esas encuestas, ese diálogo con todos los involucrados, empleados, clientes, proveedores, etc. Eso a lo mejor no son números lo que te dan, pero sí te dan información, y como tal información
puede ser también tratada y analizada. Eso, en el fondo, son datos también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Jesús. De hecho, estaba pensando que eso, o sea, complementar esa parte estadística de encuestas tanto externos como de datos de procesos internos está bien, pero cuando hablamos, y ahora se habla mucho de poner a la persona en el centro de nuestras organizaciones, esa parte que vosotros aportáis es fundamental. Es que es así. Hay que saber ponerla en contexto, evidentemente, y ahora la tecnología lo que nos permite es compaginar esas dos cosas, la parte cuanti y la parte quali, que es importantísima, como tú has comentado. Yo sé que hay una pregunta que quisiera hacerte para aterrizar mucho este tema. ¿Cómo se habla todo lo que tú has contado con procesos concretos de recursos humanos que hagan que de verdad la diversidad esté imbuida en esos procesos? Y me explico. Por ejemplo, ¿cómo se habla con el proceso de desarrollo? Imagínate. Y además, metiendo la variable de inteligencia artificial en el desarrollo, de recomendaciones que te pueda dar una determinada aplicación, un sistema, un desarrollo, etcétera. Mira, nosotros siempre, todas las soluciones que nosotros primero ideamos, luego empezamos a analizar, ver la viabilidad técnica de hacerla y una vez visto los, digamos, requerimientos técnicos, volvemos a revisar si los resultados tienen sentido de negocio, porque hablamos de empresas, o tienen sentido para obtener el resultado o el conocimiento que nosotros pretendíamos obtener cuando empezamos a idearla. Lo que metemos es si hay inteligencia artificial, porque no en todos los casos es imprescindible utilizar inteligencia artificial. Se habla mucho de inteligencia artificial y se mezclan muchas cosas. El análisis de datos por sí mismo no es inteligencia artificial. Hay un business intelligence que va más allá del estricto análisis de datos, que es un análisis avanzado, automatizado, que permite, y además es automatizado, digamos, exponencialmente, si se utilizan algunos algoritmos, porque el algoritmo no deja de ser una fórmula matemática, al fin y al cabo, que tiene algunos códigos que son palabras para que el ordenador, por así decirlo, lo entienda, pero esos algoritmos nos permiten acelerar lo que harían las personas y un equipo de personas muy expertos, y no pararía de decir muy expertos, muy diversos, para que recojan todos los puntos de vista de todos y te lo plasmen rápidamente. En vez de esperar días, semanas, meses o años en obtener esos resultados, la automatización del Business Intelligence nos permite obtener esos resultados. Pero hay casos en los que no solamente son datos estrictos, sino además hay que hacer una parte de interpretación donde ahí, cuando entra esa parte subjetiva, porque la interpretación supone una subjetividad habitualmente, intentamos que esa subjetividad limitarla al máximo posible. ¿Y eso cómo lo logramos? Por medio de inteligencia artificial. Y me dirán, sí, pero esa inteligencia artificial ha sido programada por personas. Sí, pero es programada por unas personas, salen unos resultados, son revisados por otras personas con perfiles diferentes, completamente distintos, y expertos en el campo en el que se está trabajando con esa inteligencia artificial, no ya técnicos, no tecnólogos, sino expertos en cada uno de los campos, que van corrigiendo los resultados de manera que se produzca ese, entre comillas, aprendizaje, ese machine learning del que se habla. Ese aprendizaje es el resultado no solo de la inteligencia artificial, sino de poner esa automatización elevada a la enésima potencia
con el conocimiento de la inteligencia humana de expertos de áreas concretas que van limpiando, ayudando. Por eso los desarrollos de inteligencia artificial llevan mucho tiempo. Y llevan mucho tiempo porque hay que hacer esa labor de limpia, de verificación, de validación de los datos. Hay una parte de los resultados, hay una parte que lo puede hacer el sistema porque se le hacen, como decía antes, ese multidireccional, esos cross-check. Pero además de eso, nosotros involucramos personas expertos en cada una de las áreas en las que trabajamos con las soluciones. Y para, por ejemplo, contratación, mencionaba yo antes, diversificar las fuentes de los candidatos, intentar hacer contratación por diferentes vías, ¿no? En diferentes, digamos, bolsas de candidatos, dirigirnos a distintos públicos para tener equipos más diversos. Eso también se puede hacer con inteligencia artificial. Luego lo que hay que hacer es... Sí. No, perdona, que te he interrumpido, María Jesús, discúlpame. Termina ya. No, lo que decía es que luego lo que sí hay que hacer es que esas soluciones estén disponibles para cuanto mayor público, mejor. Pero para que sea más amplio el abanico de usuarios que a su vez vuelven otra vez a estar enseñando al sistema, porque en el momento en que hay una parte del sistema que no se utiliza, quiere decir que algo no está bien hecho ahí. Podemos decir que entonces el principal riesgo que puede tener la inteligencia artificial aplicada en lo que estamos diciendo, la diversidad, en procesos como el reclutamiento o el desarrollo, está en los sesgos que pueda tener y en esa parte de entrenamiento del algoritmo. Ha habido un momento que se ha ido un poquito la voz y no te entendía muy bien. Sí, te preguntaba si el mayor riesgo que puede tener la inteligencia artificial en esta materia que estamos hablando de diversidad e inclusión en los procesos, imagínate, de reclutamiento, selección y desarrollo, está en los sesgos que pueda adquirir el algoritmo a medida que avance. Lo primero que influye en los sesgos son los datos, lo que llaman el dataset, es decir, la, digamos, base de datos inicial con la que empieza a trabajar para empezar a entrenar. Ahí hay que tener un especial cuidado en que esos datos iniciales de partida, para empezar a entrenar el algoritmo antes de sacarlo, digamos, a comercialización, ¿vale? Porque ya tienes que tenerlo entrenado aunque sigue entrenándose, por así decir, eternamente, ¿vale? Sin fin, pero tiene que salir ya entrenado, si no, no tienes una inteligencia artificial. Esos datos iniciales es importantísimo que sean súper revisados por esos expertos también que van a continuar controlando que esa inteligencia artificial aprende de la manera adecuada. Se habla mucho de la inteligencia artificial generativa estos días, hay mucho, discusión sobre si es buena. GPT lo inunda todo ahora mismo. Todos estamos probando a ver cómo nos puede ayudar. Claro, bueno, lo que han hecho ha sido salir a la calle, no al mercado porque no se está cobrando de momento, salir a la calle a conseguir millones de probadores gratuitamente. Y eso no está todavía validado, esa inteligencia artificial generativa. No la han sacado comercialmente, es decir, no hay ninguna empresa que se quiera estar poniendo detrás de esto, diciendo, aquí estoy yo empeñado y esto tiene un valor. Ahora mismo no. El valor se lo está dando el mercado con todo el bluff que se está organizando, pero tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas porque dependiendo de esos ensayos que se hagan, y para que se utilicen, empiezan a crearse esos sesgos en la propia inteligencia artificial.
que cuando estás hablando de millones y millones de personas utilizándolo en la etapa de entrenamiento, son francamente difíciles de solucionar posteriormente, porque no tienes el mismo volumen de millones de personas expertas en cada una de las áreas como para poder corregirlas, ni tiempo. Lo que fíjate, la reflexión a la que me lleva lo que tú estás comentando, ya para finalizar, es que esto trasladado al mundo empresarial, lo que nos lleva a pensar que ahora mismo estamos en el momento de pensar en la aplicación de la inteligencia artificial con los mimbres bien pensados. Eso es, eso es. Nosotros utilizamos lo que se llama la inteligencia artificial narrow, la estrecha, es decir, la específica. Nosotros, ¿por qué? Porque tenemos el control, digamos, de la forma en la que se producen los resultados. Digo tener el control, no manipularlo, sino asegurarnos de que se están teniendo en cuenta las cosas adecuadas. Que nosotros en paralelo, si dejamos que funcione libremente para ver si en un momento dado aparecen tendencias insospechadas, por supuesto, porque tenemos que detectar también esas novedades. Pero eso luego ya lo analizamos nosotros, eso no va para la empresa. Estamos hablando aquí de la igualdad y de la diversidad y de una serie de obligaciones y de la incluso sostenibilidad, una serie de obligaciones claras y no podemos jugarnos que haya una tendencia puntual que distorsione todo. No, nosotros esos datos y esos resultados los vemos, pero se analizan y no se muestran, no se devuelven, por así decir, al cliente hasta que no está validado que eso se produce y por qué se produce. ¿Vale? Que efectivamente es una tendencia y no una distorsión de algún dato. Exactamente. Y todo esto en el contexto de una organización. Yo creo que tampoco hay una aplicación de inteligencia artificial universal, sino que después cada organización tiene que ponerla en su propio contexto, que eso también es otro ejercicio que entra dentro de lo que tú estás comentando y en el cual a lo mejor tenemos alguna novedad nosotros desde ORH y otras instituciones en breve. Tengo ganas de contarlo, pero todavía no puedo. Así es que, pero como decía al principio, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con los algoritmos, con el mundo del dato, el recursos humanos es una gran oportunidad. Vas a tener que entenderla, la oportunidad, entenderla cómo. Y esta mañana leía un artículo muy interesante del pensamiento sistémico también en recursos humanos. Escribiré algo al respecto porque yo creo que eso nos puede ayudar un poquito a perderle el miedo a todo esto, porque no podemos afrontar el futuro con miedo y el futuro es esto. Mil gracias, María Jesús. Ha sido un placer contar contigo. Gracias a vosotros, Maite. Muchas gracias. Como siempre, haremos una noticia resumen de esta sesión y os enviaremos el vídeo que colgaremos también en nuestra página web y en YouTube. Mil gracias y nada, vamos a por el jueves. Gracias a vosotros. Nada. Un abrazo. Hasta luego. Un saludo. Adiós.